daños corporales relativamente fáciles, ¿cierto? Pues digamos que eso. También es importante que ustedes estén aquí, que participen, porque pues el profe nos da la potestad de calificar los parciales y nos dijo como, si ven que hay como personas que, listo, si ven que hay personas como, pues si yo veo que hay personas que participan bastante, nos digo como pueden, pues como ponerle bonificaciones para pues, los parciales, obviamente. Yo sé que Pato es una materia a veces complicada, a veces uno se pregunta, ¿yo para qué esto? Y hay cosas que de verdad uno dice no sirven para nada, pero hay otras de las que sí nos podemos basar, que van a ser útiles para cuando usted ya entre en a clínicas, que pues es básicamente el otro semestre, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a presentar, si les presento esta presentación, valga la redundancia. Y listo. Ahí creo que ya. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Sí, se ve. Listo. Uy, ¿qué pasó? Fue a mí el que se le dañó el internet, no. Por ahí una voz distorsionada. No, ahí se escucha bien. Ah, listo, listo, perfecto. Pero ¿por qué no me deja presentar? Listo. Entonces, bueno, hablemos entonces un poquito de los linfomas, ¿cierto? Su nombre lo dice, estamos hablando, vamos a estar situados principalmente en... Ay, ¿quién levantó la mano? Ah, bueno, creo que fue un error. Un error, qué pena, disculpe. Tranqui, no pasa nada. Vamos a hacer como una especie de abordaje en lo que viene siendo pues inicialmente el sistema linfático y las patologías que nos vamos a presentar allá, que pues van a ser de carácter pues neoplásico. Buenos días. Que en este caso vamos a hacer como sobre todo énfasis en los linfomas. Y bueno, entonces básicamente, pues ustedes saben, el sistema linfático es como el sistema olvidado. Nosotros siempre hemos sido muy enfáticos en la carrera en aprendernos todas las redes arteriales y venosas de la irrigación de un tejido, pero pues el sistema linfático es muy importante también porque él es el que se encarga primero de también eliminar ciertos tipos de desechos y además por allí normalmente es donde pasa toda la línea defensiva de nuestro cuerpo de linfocitos, por ejemplo. Es un fluido, la linfa, ¿cierto? Que es el que escurre por allí, lleno de glóbulos blancos, principalmente linfocitos, y también es muy rico en colesterol, que eso es lo que le da su característica así como lechosa. Es importante tenerlo en cuenta porque, pues, digamos que hay ciertas patologías que pueden alterar este sistema, como la que vamos a ver hoy, ¿cierto? Básicamente, como pues es nuestro escudo, lo que hace ya es defendernos contra infecciones, es también un sitio de eliminación de desechos y mantener también el equilibrio pues, o la muestra de los fluidos en los tejidos. ¿Y qué pasa cuando digamos hay una alteración en este tejido? Pues vamos a tener patología que en este caso va a ser de carácter neoplásico porque pues va a haber una proliferación desmedida de estas células que se encuentran allí. De esa proliferación pues ya vamos a ver qué nos genera. Primero tendríamos que saber, bueno, obviamente nosotros para estudiar patología, pues nos basamos de la patología de Robbins y de los artículos que el profe les mandó. De hecho, ahorita voy a hacer unas preguntas al aire para que se quiera ganar esos puntos relacionadas con esos casos que me parecen útiles. Yo sé que obviamente ustedes pues están apenas empezando, hay cosas que obviamente no entienden, si hay cosas dentro del texto que no entendieron y las quieren preguntar aquí, obviamente también. O sea, yo me leí los tres casos, entonces las voy a preguntar, ¿cierto? Y pues básicamente eso. Entonces tendríamos que diferenciar en cómo se producen los linfocitos en el cuerpo. Los linfocitos se van a producir de la médula ósea, ¿cierto? Sin embargo, esos linfocitos de la médula ósea, digamos que son precursores, ¿cierto? Precursores de linfocitos, se van a entrenar en dos lugares. Se van a entrenar en la médula ósea propiamente o en el timo. Hay como una mnemotecnia para no acordarse de eso, ¿cierto? Linfocitos T de timo y linfocitos B de bone, ¿cierto? De médula ósea. Sin embargo, pues eso de bone es como discutido porque realmente los linfocitos B se descubrieron en un órgano de las aves que se llama la bursa de Fabricio, pero digamos, y por eso es que se le dice linfocito B, pero digamos que la mnemotecnia no es fácil cuando uno se acuerda de que vienen del hueso, ¿cierto? Del bone. Ahora, los linfocitos tienen pues como
cierto recorrido o ciertos precursores en donde pueden haber daños. Y esos daños van a hacernos o van a aparecer van a hacer que aparezcan más bien las neoplasias. Entonces, si es un daño en los precursores de la médula, que están en la médula, perdón, sería como estos que se encuentran arriba, el linfoma o leucemia de precursor linfoblástico B, o sea, el linfoma linfocítico pequeño, leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, esos están más relacionados con precursores. O específicamente el mieloma múltiple con las células plasmáticas, que ya son como, de hecho, una como subespecialización de esas células linfocíticas. Cabe aclarar que los neoplasias de linfocitos B son las más comunes. Realmente el neoplasia de linfocitos T no es como lo que vamos a ver en nuestra práctica clínica, pero el linfocito B la verdad es bastante frecuente, tanto en niños como en adultos mayores principalmente. Vean que los ganglios, que son pues, el principal órgano o tejido del sistema linfático, tienen también unas capas importantes, ¿cierto? Entonces, hay una corteza, hay una paracorteza, hay una médula y hay un lecho vascular que también van a ser importantes como en la fisiopatología de esta enfermedad. Nosotros principalmente hoy vamos a hablar de 4 tipos de linfomas, que son los linfomas, el linfoma de Hodgkin, que es como los grupos grandes, y el linfoma no Hodgkin. De los linfomas no Hodgkin vamos a hablar de 3 específicamente, que son los que mandó el profe en los artículos, que son el linfoma de Burkitt, el linfoma de células de manto y el linfoma linfocítico pequeño. Entonces, antes de empezar a hablar de linfomas y toda esta vuelta, a mí siempre, hasta este semestre, que empecé y vi otra vez de una forma más rigurosa el tema, me pregunté qué diferencia había entre un linfoma y una leucemia, porque para mí las dos cosas eran lo mismo. Y la diferencia radica en que la leucemia es un proceso que afecta la médula ósea principalmente y es una neoplasia líquida, ¿cierto? O sea, digamos que es un tumor propiamente de la sangre, para que a ustedes les quede más claro. Ahora, ¿qué diferencias tiene con el linfoma? Que el linfoma es un tumor dentro del sistema linfático, principalmente de los ganglios del sistema linfático. Entonces es una proliferación excesiva de esas células de los ganglios. ¿Por qué lo hace un tumor sólido, cierto? Es un tumor sólido, pero es un tumor sólido que, pues, tiene una capacidad para diseminarse demasiado fácil porque se encuentra en un sistema circulante, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo es la fisiopatología de una neoplasia en general? Normalmente las neoplasias tienen alteraciones genéticas que pueden ser porque nacen de manera espontánea o porque nacen de manera inducida, relacionados a alteraciones de genes específicos. La gran mayoría de neoplasias tienen alteraciones, por ejemplo, del gen de la proteína 53, que esa proteína 53 es lo que llamamos normalmente como el guardián de genoma. Esas alteraciones genéticas alteran ese equilibrio entre la muerte celular y la supervivencia celular y hacen que las células se conviertan en células inmortales, literalmente. Si uno no tiene un cáncer, las células cancerígenas pues no van a morir, ¿cierto? Porque tienen unas alteraciones genéticas que les impiden morir. Lo que es importante tener en cuenta, digamos que más que para el manejo, porque realmente a nosotros ahorita nos va a interesar el manejo, es para entender por qué se hacen los fenómenos que se hacen. Se hacen los inmortales en un órgano sólido, como es un ganglio linfático, pues se pueden desprender y viajar por el torrente linfático y posteriormente por el torrente sanguíneo y pues invadir diferentes tipos de órganos, principalmente vaso, hígado, hueso, sistema nervioso central. No. Y eso es lo que nos va a marcar como el compromiso de diferentes órganos en las patologías neoplásicas. Bueno. Siempre que un tumor está chiquitico, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando el tumor empieza a crecer e invade los vasos sanguíneos, es que se presentan los estadios clínicos más avanzados que ya vamos a ver más adelante. Ahora, situándonos específicamente en el linfoma de Hodgkin o Hodgkin, vemos que hay 2 formas de verlo, ¿cierto? El linfoma de Hodgkin, que habla de una alteración en las células B maduras y que va a tener como algo patognomónico. Patognomónico significa que es específico de la enfermedad. Por ejemplo, hay ciertos signos clínicos de ciertas enfermedades que uno dice, uy, eso prácticamente si el paciente tiene eso es porque tiene la enfermedad. Entonces, en el caso del linfoma de Hodgkin, cuando uno hace una revisión histopatológica de una placa de un paciente con una sospecha de este linfoma y tiene estas células de Rett-Sternberg, pues vamos a decir que es porque tiene la enfermedad, ¿cierto?
y cómo se va a presentar esta enfermedad pues en general en los pacientes. De hecho, principalmente, y como les digo, la gran diferencia entre la leucemia es que todas estas enfermedades de linfoma van a tener una masa principalmente cervical, pero pues también pueden encontrarse en otras cadenas ganglionares linfáticas. Entonces ustedes tienen cadenas ganglionares, por ejemplo, cuando les da gripa, ustedes ven que se les hincha como debajo de la mandíbula, ¿cierto? O hay unas cadenas ganglionares como en el cuello posteriores, como en la nuca, o también hay cadenas ganglionares axilares, inguinales, y cuando uno tiene un crecimiento, digamos, considerable de estos sistemas linfáticos, después de estas redes ganglionares del sistema linfático, uno puede empezar a pensar en este tipo de patologías, si no se asocia a ningún otro síntoma, por ejemplo, o si son condiciones que son como muy crónicas. Entonces, obvio, si a mí me dio una fiebre, tos, o me dio una fiebre, diarrea, 2 días y se me inflan mis ganglios, pues yo digo, no, pues es normal, ¿cierto? Porque es la respuesta inmune del cuerpo. Pero si yo tengo fiebre durante un mes que se acompaña con esos ganglios inflamados, que cada vez están más inflamados, o incluso yo puedo tener exclusivamente los ganglios inflamados, pero tengo una inflamación de esos ganglios de un mes, 2 meses, 3 meses, ahí es donde yo me tengo que empezar a preocupar y decir, tengo que consultar porque es probable que esté cursando con algún proceso neoplásico. Y tiene una distribución bimodal. ¿Eso qué significa? Que tiene 2 picos, principalmente en adultos jóvenes, como lo dicen ahí, de 20 a 34 años, y ya en mayores de 55 años. Es muy frecuente que todas estas enfermedades se presenten en personas o muy jóvenes o muy viejas, porque es donde se encuentran la mayoría de alteraciones de como la producción, replicación y transducción y traducción del ADN. Porque pues digamos que el sistema de los niños es un poco más inexperto para poder tener como o corregir las cosas que están mal, y el sistema de los ancianos pues ya es deficiente, ¿cierto? Entonces digamos que por eso es que muchas veces vamos a ver que estas neoplasias no son tan comunes en un grupo etario como los adultos propiamente, sino que es más común de pronto niños, adolescentes, adultos jóvenes y ya adultos mayores por encima de 55, 60 años. Y también está entonces el grupo del linfoma no Hodgkin, que abarca una gran cantidad de espectro de enfermedades y que va a tener también un origen principalmente de células B. Obviamente el linfoma no Hodgkin es mucho más común que el linfoma Hodgkin, y ya vamos a ver que aunque hay unos tipos que son un poco más agresivos, digamos que actualmente la sobrevida con un buen diagnóstico, ¿cierto? Con un diagnóstico temprano y con un tratamiento adecuado, pues sí, una sobrevida entre el 70 y el 90%, ¿cierto? O sea, ya no es como antes, que por ejemplo los profesores dicen como, antes usted tenía un linfoma y pues era como decir, usted ya está muerto. Pero ahora no sucede así, ahorita uno ya tiene como la posibilidad de tener una sobrevida a 5 años de un 70 o un 90%, o sea, eso es la verdad, en comparación a lo que era antes, es muy bueno. Y ya vamos a ver que incluso pueden haber, digamos, apariciones del linfoma, que no es lo común en sitios extranuales, o sea, por fuera de los nódulos del sistema linfático. Que de hecho hace referencia también a uno de los casos que tuvieron que leer del linfoma de Burkitt, que habla también pues, de una aparición, igual lo podemos revisar más adelante. Como les digo, también que es muy frecuente, que no solamente es frecuente en los linfomas, sino en cualquier tipo de neoplasia, y es los síntomas B. De ahora en adelante ustedes van a escuchar a cada rato eso de síntomas B. ¿Qué significa un síntoma B? Los síntomas B significan síntomas que alteran como el estado general del paciente y se van a componer, y son como crónicos, y se van a componer de los que ustedes ven ahí en pantalla, que son principalmente fiebre, sudoración nocturna, que vamos a llamar diaforesis nocturna, ¿cierto? Diaforesis es sudoración, ¿cierto? Sino que cuando ustedes empiecen, obviamente, a hablar con sus profes más adelante, ellos les van a ir pidiendo esos términos médicos, entonces yo se los voy a ir mostrando como de manera progresiva para que los empiecen a usar, y que cuando lleguen a su práctica clínica no sea como, ¿usted por qué me está diciendo sudor? Si eso no es un término semiológico adecuado, sino que ustedes digan diaforesis nocturna, entonces van a decir como, este man sabe, o esta vieja sabe. Una pérdida del peso mayor al 10% en 6 meses o mayor al 5% en 3 meses. Es importante tener en cuenta eso porque, ¿qué pasa? Yo tengo los tumores que son células que están proliferando de una manera descontrolada. Significa que ellos piden y piden comida, ¿cierto? O sea, ellos requieren y requieren de diferentes materiales que yo les estoy brindando con mi alimentación para poder seguir replicándose.
Entonces, ellos me van a robar a mí de lo que yo estoy comiendo. Entonces, es muy común que los pacientes que tienen una neoplasia pues presenten una pérdida de peso muy significativa. Hablamos de que, por ejemplo, uno de los casos que también tuvieron que haber leído, hablando de una pérdida de peso de 40 libras, o sea, estamos hablando de 20 kilos de peso perdido en 9 meses. Eso es una cosa bárbara, ¿cierto? Obviamente es una pérdida de peso no intencionada, o sea, no es como que el paciente esté haciendo una dieta, sino que el paciente está normal por su vida, comiéndose su bandeja paisa cada 8 días y él está perdiendo peso. Y obviamente las linfadenopatías, o sea, los ganglios inflamados en el cuello, cervicales o supraclaviculares, que no son dolorosas. Eso también es muy importante porque hay otras enfermedades que me generan adenopatías dolorosas, como las infecciosas, como las que acabamos de mencionar. ¿Qué puedo presentar en un paciente con linfoma de Hodgkin? Disnea, tos y prurito, que prurito significa como picazón, ¿cierto? Entonces, picazón en todo el cuerpo en una enfermedad ya avanzada. Y tenemos el espectro del linfoma no Hodgkin, que sería también adenopatía indolora en el cuello, axila o ingle. Y vamos a tener que también es muy frecuente, también lo describen los artículos que leyeron, que pueden tener fatiga intensa, anorexia, pérdida de peso sin causa aparente. Y obviamente también, dependiendo de la manifestación extranodal, el paciente puede tener síntomas en el sistema que se afecte. Como en uno de los casos fue, por ejemplo, el sistema nervioso en donde tenía, si no me acuerdo, como cefalea, sí, dolor de cabeza, y pues también puede tener alteraciones, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal o en la piel y faneras. Entonces, ¿yo por qué puedo desarrollar un cáncer de esto, cierto? Yo les dije, puede ser como espontáneo, puede ser adquirido. Hay ciertos virus que nos pueden a nosotros inducir a como la aparición de este cáncer. Entonces, por ejemplo, en la parte infecciosa vemos que el virus del Epstein-Barr o el virus linfotrópico humano, linfotrópico tropical humano, son virus que lo que hacen es activar unos genes que nosotros tenemos dormidos, a los que vamos a llamar proto-oncogenes. Yo tengo ese proto-oncogen porque sí, creo que alguien levantó la mano. Si no, ¿qué pasó con el mic? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, creo que se hace referencia a esos protoncogenes, de hecho. Y esos protoncogenes están dormidos, ¿cierto? Es como, yo tengo ese gen ahí, no sé por qué, ¿cierto? No me parece evolutivamente coherente que no tenga un gen que haga que me dé un tumor, pero bueno. Y estos virus lo que hacen es convertir ese protoncogen en un oncogen activo. Y cuando el oncogen está activo, la maquinaria celular trabaja para la formación de células neoplásicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también bacteria es muy común que, por ejemplo, nos dé un tumor, el Helicobacter pylori, que es la que nos da el adenocarcinoma de estómago, ¿cierto? Por ejemplo, inmunodeficiencias, por lo mismo, porque es más fácil adquirir todas esas infecciones. Entonces, el VIH es el estado de inmunodeficiencia pues, más característico, e incluso también los trasplantes, porque para poder trasplantar a un paciente hay que decirle al cuerpo como, hey, calmado, yo sé que este órgano no es suyo, entonces le va a dar unos medicamentos para que usted no lo ataque. Y esos medicamentos bajan las defensas, por así decirlo, de una forma muy coloquial, por lo que también es más fácil que se nos infecte cualquier cosa dentro de esas cosas, estos virus que pueden inducir cáncer. Lo mismo pasa con las enfermedades autoinmunes, son alteraciones del sistema inmune que predisponen a infecciones por estos virus. Y aquí el doc, esta diapositiva sí es del doc, habla de dos enfermedades, aunque pues hay muchas, está el lupus eritematoso sistémico, en niños está la enfermedad de Kawasaki, todas las vasculitis que ustedes puedan imaginar, y aquí en las enfermedades autoinmunes tenemos el síndrome de Sjögren, que el síndrome de Sjögren es muy característico porque afecta la hidratación de las mucosas, entonces son pacientes que tienen lesiones en la boca porque está muy seca, lesiones oculares porque está muy seco el ojo, y la artritis reumatoide, que alguna vez supongo que la han escuchado en su vida, que es que esos complejos autoinmunes atacan las articulaciones de los pacientes. Y también, ¿por qué no? Hay factores ambientales que son ajenos ya al cuerpo, como la radiación y algunas sustancias químicas que inducen esos cambios en el ADN. Si estoy yendo muy rápido o si hay cosas que no me entienden, me pueden parar. Listo, no hay problema. Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer, cierto? Porque digamos que son enfermedades que, como les dije,
pueden tener una progresión rápida o no, ¿cierto? Hay, por ejemplo, en los linfomas no Hodgkin, unos que son de bajo grado, que significa que no se van a reproducir tan rápidamente, por lo que yo puedo mirar a ver cómo se desarrolla la evolución del paciente, pero hay unos que son de muy alto grado, que lo que se refiere a muy alto grado es que las células plasmáticas, las células neoplásicas se dividen de una manera exagerada, lo que pues hace que no podemos perder ni un solo minuto en poder en poner un tratamiento a este paciente. Ahora, yo como, ustedes se preguntan, yo cómo sé que mi paciente tiene un cáncer con la clínica solamente, yo les diré, es imposible, ¿cierto? Ustedes no pueden esperar diagnosticarle un cáncer a un paciente solamente con los síntomas. Entonces, cuando ustedes tienen una sospecha de que este paciente tiene una fiebre de hace un mes y desde hace 6 meses ha perdido 20 kilos y tiene como una masa aquí en el cuello, toda extraña y siente como cansado, como, sí, como fatigado, a veces ni le da, a veces pasa 2, 3 días sin comer porque ni le da hambre. Ustedes dicen, uy, eso parece como algo raro, ¿cierto? Como un cáncer. Miremos a ver, entonces ustedes dependiendo qué otros síntomas tengan, por ejemplo, si tiene cefalea, antes le van a hacer una imagen de la cabeza, si tiene dolor en el pecho, le van a hacer una imagen del pecho, ¿cierto? Una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, si tiene un dolor en la panza, bueno, en el abdomen, pues le hacen un tag de abdomen para, obviamente, caracterizar ese cáncer, porque ustedes tienen que saber qué tan grande está, ¿cierto? Cuántos órganos afecta. Entonces, cuando ustedes dicen eso, ustedes empiezan a mandar esa cantidad de imágenes. Dentro de los artículos también hay una imagen que se presenta como PET scan, ¿cierto? O PET-TC, que significa pues una tomografía computarizada por una tomografía por emisión de positrones, ¿cierto? Que básicamente es como, para que me entiendan, porque yo sé que eso suena como súper exótico, pero realmente es una bobada. Uno simplemente llega, le pone al paciente un poquito de azúcar que tiene un marcador, ¿cierto? Literalmente es una glucosa con un marcador hisopado, o sea, es una glucosa con un marcador radioactivo que nos va a permitir como mirar qué pasa con esa glucosa en la sangre, ¿cierto? Resulta que hay ciertos tipos de bacterias o hay tumores que cómo hacen para sobrevivir utilizando la glucosa que nosotros producimos o que nosotros comemos. Entonces, cuando nosotros le ponemos la glucosa con ese marcador radioactivo en el cuerpo, la glucosa se va desplazando y cuando llega al lugar de la bacteria o del tumor, pues ¿qué hace el tumor o la bacteria? Pues se la come. Y cuando se la come, alumbra. Entonces, eso es lo que ustedes ven en el caso del linfoma de Burkitt, que es una cosa que se llama, aparece ahí como PET scan y que hay unos punticos, de hecho voy a ponerlo para que no sea tan abstracto, que ustedes ven que hay unos punticos donde hay una hipercaptación. ¿Eso qué significa? Que en esos lugares donde están esas flechitas blancas, lo que pasa es que hay un proceso inflamatorio, sea bien porque hay una infección, una bacteria que está comiéndose la glucosa que yo le inyecté con ese isopor radioactivo, o en su defecto hay un cáncer que se lo está comiendo, ¿cierto? Entonces eso es como la utilidad de este examen. Bueno, volvamos acá. Eh, listo. No va a entrar mucho en tema como el tratamiento y eso porque pues, no nos interesa. Entonces, hablando por ejemplo del linfoma Hodgkin, que ya vamos a ver cómo es la morfología, ¿cierto? Que células de Restargin, se me olvida el nombre, bueno, RS, eh, pues tienen unas características que estimulan una cantidad bárbara, como pueden ver, de vías que tienen ciertos receptores específicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico con inmunistoquímica y con pues lo que digamos que a nosotros como estudiantes de medicina pues no nos va a importar tanto, ¿cierto? Entonces esto nos lo vamos a saltar más bien relativamente rápido. Lo único que nos importa es saber que toda esta alteración de esas células y ese nacimiento de células tumorales pues activa también toda una cascada de eventos en nuestro sistema inmune para intentar combatirlo, ¿cierto? No es como que el cáncer está y entonces ya nuestro cuerpo dice, ya me ganó, no, sino que el cuerpo intenta, aunque normalmente fracasa, en controlar la infección, pues, digamos la infección, pero pues obviamente es como, no es que sea propiamente una infección, sino que es como la aparición de estas células anormales. Entonces se ve una respuesta aumentada de los linfocitos TH2, TH2, perdón, que son los que, por ejemplo, se encuentran en infecciones parasitarias. Hay una alteración o también un aumento de los linfocitos T reguladores que disminuye la actividad del sistema inmune en general. Hay una inhibición de los linfocitos TH1. Bueno, digamos que una cascada que no nos interesaría tanto conocer en estos momentos.
cantidad de linfomas que existen, los que quieran, o de alteraciones. Entonces ahí se ven las leucemias linfoblásticas agudas, los linfomas, bla, bla, bla. La verdad, yo no me voy a entrar como a cada uno de esos, al que me interesa pues, el tema con, pues mucho, lo invito a que lo lea, porque la verdad es un tema muy interesante, pero en aras de tiempo y de practicidad, pues no nos vamos a detener en cada uno de estos, sino que, como les digo, vamos a ver principalmente el de Burkitt, de las células de manto y el linfocítico pequeño, que ya pues están más explicados adelante. Básicamente, pues lo mismo, ¿cierto? La proliferación de esos linfocitos B, el aumento de las citoquinas. Cabe aclarar que siempre que ustedes vean, o sea, siempre van a ver ustedes que en las enfermedades, el principal mecanismo de acción por el cual el cuerpo se deteriora es por una inflamación sostenida, una inflamación generalizada. Entonces, en este caso no es la excepción. Tenemos alteraciones en la proliferación de las células B que generan un estado de hiperinflamación que genera los síntomas que tiene nuestro paciente, porque cuando uno tiene un estado de hiperinflamación, aumentan los requerimientos de mi persona, pues digamos si soy yo el que tiene cáncer, ojalá nunca pase, pero pues para poner el ejemplo, entonces si yo tengo un aumento del metabolismo porque tengo células cancerígenas que están aumentando y porque tengo inflamación, pues más van a aumentar esos síntomas que les dije como de pérdida de peso, anorexia, como fatiga y todos esos, listo. Y que vamos a ver histopatológicamente células de Red-Sternberg grandes, binucleadas y con núcleos prolimantes en ojo de búho, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí nos la señalan con la flechita negra, es una de las imágenes que saqué de los artículos, y ahí se ven como esos ojos de búho, ¿cierto? Grandes, binucleados, y bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Dentro del linfoma no Hodgkin, también la fisiopatología es la misma, no lo vamos a repetir, pero varía mucho la histopatología dependiendo de pues, su subtipo, ¿cierto? Por eso, en este sí es full necesario hacer estudios de extensión para uno conocerlo. Entonces, ustedes se acuerdan de esa imagen que tenían todos esos CD, hay ciertos tipos de linfomas que expresan unos específicamente, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver eso. ¿Qué es importante? Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, aunque no es o sea, aunque no significa que con eso uno hace el diagnóstico porque necesita esos estudios de inmunofenotipado, es por ejemplo en la imagen del centro en esta que le escriben como el cielo estrellado. Yo no sé qué se fuma el que ve todas esas placas porque pues, la verdad obviamente no, pues yo no entiendo por qué, dónde está esto aquí el cielo estrellado, pero bueno, digamos que lo que hablan es como hay una condensación de los núcleos, poco citoplasma y hay espacios blancos entre ese cielo morado, que son las estrellas, ¿cierto? Pero pues, ajá, con los ojos de la fe tal vez. Aquí también el artículo del linfocítico pequeño nos habla también de como ciertas morfologías específicas de cada tipo de cáncer, la verdad. Eso, no, o sea, yo se lo muestro aquí como para que veamos que eso existe, pero obviamente ustedes nunca, o sea, lo que vayan a ser patólogos, se van a sentar en una placa a ver y a identificar esto, ¿cierto? Porque para eso existe el patólogo. Entonces, ustedes que necesitan saber la clínica, cuándo pedir los exámenes, cuándo sospechar estas patologías, y si uno dice, tiene un linfoma, le va a mandar una biopsia del ganglio y una biopsia de médula, si yo siento que tiene alteraciones de un órgano del órgano, y ya el patólogo me dice, sí, parce, el paciente tiene esto. Igual, yo como médico general tampoco voy a instaurar el tratamiento, sino que yo voy a decir, listo, el paciente tiene eso, yo se lo mando al hematoncólogo, que es el que sabe el tema, para que tenga pues como un adecuado tratamiento. Entonces, obviamente, digamos que por temas solamente de practicidad no vamos a entrar pues como de lleno en esta parte. Ahora, fisiopatología, ya hablando, o más que fisiopatología, ya hablar específicamente de algunos linfomas no Hodgkin, como por ejemplo el linfoma de células del manto. Los artículos nos hablan de una translocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma 14 y la sobreexpresión de esta proteína ciclina D1 que disregula el ciclo celular. ¿Qué significa eso? Significa que un pedacito del cromosoma 11 se desplaza hacia el cromosoma 14 y esta alteración nos va a generar como tal esas alteraciones de pues como del ciclo celular. ¿Qué significa eso? Significa que no sé si de pronto Lía sigue dando clase porque ella explica bien eso del ciclo celular. Hay unos puntos del ciclo celular que son como unos checkpoints, ¿cierto? O sea, como que uno llega a ese ciclo y ya pasó, o sea, ya nada más lo puede pasar de ahí en adelante. Pero antes de que sucedan esos checkpoints pueden haber alteraciones, ¿cierto? Alteraciones que pueden ser
traslocaciones, y esas traslocaciones puede ser por virus, por radiación o porque sí, porque el cuerpo le dio la gana. Lo que hace que aumente la proliferación de las células, lo que ya mencionamos. ¿Dónde se da principalmente? Hombres mayores con linfadenopatías generalizadas, vean que no solamente es en el cuello en este caso, sino en general en todo el cuerpo, esplenomegalia, que espleno significa vaso, y megalia, pues aumento del tamaño de la víscera, o sea que sería un vaso aumentado de tamaño. Y también infiltración de la médula ósea. ¿Qué significa eso? Que aunque el linfoma se origina inicialmente en los ganglios linfáticos, pues eventualmente puede hacer metástasis a la médula ósea, lo que también a veces altera como ese... No es tan fácil, o sea, la medicina no, y siempre, eso siempre se los van a decir, y uno dice con principio como canzones, pero es la verdad, y la medicina no es como una cocina, como una cocina, ¿sí? O sea, no es como una receta que uno simplemente va diciendo como, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, entonces tiene esto. Porque hay muchas patologías que normalmente no se presentan como las de uno en el libro, sino que tienen algunas cosas de unas patologías, algunas cosas de otras patologías. Entonces, es menester del médico como aprender a interpretar lo que el paciente le muestra a uno. Porque yo puedo tener una masa en el cuello con alteración de la médula ósea y no ser necesariamente un linfoma, sino que puede ser una leucemia. Raro, pero puede suceder, porque literalmente en la medicina puede suceder lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes se imaginen, eso puede suceder. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque no es como que, listo, entonces como el paciente no tiene adenopatías, entonces no tiene una leucemia, o no tiene un linfoma, perdón, falso, porque igual lo puede tener, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta la progresión de la enfermedad y vean que esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva con una alta tasa de recaída, ¿cierto? Y cuando siempre hablamos de pronóstico reservado es porque la persona no tiene un buen pronóstico, ¿cierto? Pronóstico reservado, normalmente, por ejemplo, ustedes si vieron alguna vez una noticia donde hablan de un famoso que pronóstico reservado hace referencia a que la verdad se prefiere no decir cómo está. Y como se prefiere decir no, se prefiere no decir cómo está, pues normalmente es porque hay algo malo, ¿cierto? Y pues se llama células del manto porque en la histopatología se ve un patrón de manto perifolicular con células de tamaño pequeño mediano, pero como les digo, ustedes nunca en su vida, salvo que vayan a ser patólogos, con la aclaración, pues van a tener que enfrentarse a esto. También linfoma de Burkitt, ¿cierto? Un linfoma muy prevalente en nuestro medio. Ustedes van a ver que eso, ustedes dicen, qué pena estos temas, eso es tan ladrilludo, porque pues incluso para mí a veces lo es, porque pues son temas que es como, si me toca como volver a repasar eso de biología molecular, de fisiología, pero es súper importante porque ustedes dicen, no, pues qué linfoma de Burkitt yo cuando lo va a ver, y la verdad uno va a pasar a hacer rotaciones con los diferentes doctores en el hospital y uno ve estas enfermedades. Y lo más triste es que uno ve estas enfermedades en estadios avanzados porque el médico general, al desconocer del tema, no es capaz de remitirlo adecuadamente hacia un especialista que lo vea y llega ya con una clínica muy evidente que significa que ya pues, el paciente está muy mal. Por ejemplo, como a modo personal, yo estoy rotando por pediatría y hace una semanita nos tocó ver a un niño con un retinoblastoma, que es un tumor en el ojo, y que lastimosamente el único tratamiento que hay para eso es la enucleación, o sea, que le saquen el ojo. Entonces, o sea, es tan fácil como uno detectar un retinoblastoma como haciendo un fondo de ojo, ¿cierto? Lo que le enseñan uno Diego en fisiología. Entonces, y lo puede hacer, o sea, literalmente, o sea, ni siquiera hay que saber hacer un fondo de ojo, sino que hay un signo específico que uno puede mirar y que es muy característico de ese retinoblastoma y que uno, derivándolo de una manera oportuna, pues puede salvar el ojo del paciente, ¿sí me va a entender? Entonces, como esa es la importancia de estas cosas, ¿cierto? Porque inicialmente no es como, qué pereza, pero a la final termina siendo importante saber. Bueno, sin echar más carreta, entonces el linfoma de Burkitt, lo mismo, en vez de una translocación, como vimos en la anterior 11-14, esta es una translocación 8-14. Y se sobreexpresa otro gen diferente, que es el MYC, del que hablaba Nicolás ahora. Se ha visto según la evidencia más reciente, que se asocia directamente con el virus del Epstein-Barr. O sea, que el virus del Epstein-Barr tiene la capacidad de alterar el cromosoma de las células de los ganglios linfáticos y generar ese tipo de tumor. Es crecimiento ultra rápido y tiene también una aparición extranodal típica, sobre todo en la mandíbula de los niños y el abdomen en adultos, perdón. Aunque, como por ejemplo, lo vimos en el caso número 1, también pueden tener apariciones extranodales en el sistema nervioso central o periférico, que de hecho, por eso es que inicialmente me parece muy interesante los artículos que mandó el profe
porque normalmente o ahí les están enseñando a pensar como lo exigen en las clínicas, que es como yo tengo estos síntomas, pienso en este abanico de enfermedades y empiezo a mirar como un rompecabezas cuál cuadra mejor con lo que tiene mi paciente. Entonces ahí les hablan de enfermedades desmelinizantes como la esclerosis múltiple, como la neuritis óptica, como el síndrome de Guillain-Barré, y de manera personal les recomiendo que cuando les hablen de una enfermedad que ustedes no conozcan, la lean. No estoy diciendo que se lean el tratado de 500 páginas de la enfermedad, no, sino que leanse más o menos de qué se trata, se demoran 5 minutos. Si ustedes dicen, Guillain-Barré, yo no sé qué es eso, entonces ustedes leen que es una infección, o bueno, que es un proceso inflamatorio secundario a una infección, que lo que hace es destruir la mielina de las vainas de los nervios periféricos. Ya con que ustedes sepan eso, ustedes ya tienen una idea de, pues, por qué piensan eso en ese paciente y eso. Lo que ya les dije, el patrón de cielo estrellado y el tratamiento, como les digo, no vamos a entrar en detalles. Lo que sí les tengo que decir es que los tienen que tratar inmediatamente, sepan que tienen un linfoma de Burkitt, ¿cierto? Esto del síndrome de lisis tumoral no se lo vamos a mostrar porque es algo un poco más complicado, entonces lo vamos a saltar. También está el linfoma, el linfocítico pequeño, ¿cierto? Es una acumulación de linfocitos B maduros a lo largo de la vida que son incompetentes. Eso también es lo otro, que son incompetentes. No solamente hay inmunosupresión porque tengo un VIH, ¿cierto? O porque tengo un trasplante, sino que hay otras cosas que también me dan inmunosupresión. Por ejemplo, este cáncer, de por sí, como vemos que hay unos linfocitos incapaces, pues también el mero hecho de tener este cáncer hace que ya el paciente esté inmunosuprimido. ¿Por qué es importante esto? Porque pues pacientes inmunosuprimidos les da una gripa y se nos van, si me hago entender, entonces, o les dan infecciones muy raras que normalmente no les dan a una persona sana, pero que como ellos están malitos del sistema inmune, pues obviamente pues no tienen la capacidad de responder adecuadamente, entonces les da, por ejemplo, nosotros tenemos cándida, ustedes que están viendo justamente microbiología, creo que ya habrán visto hongos, cándida tenemos en todo el cuerpo, ¿cierto? Incluso en algunas mucosas, y no pasa nada. Pero en estas personas que están inmunosuprimidas, esa cándida puede viajar a la sangre y generar candidemia y generar un montón de enfermedades súper extrañas que las personas que están sanas no van a tener. Entonces, también otro estado que genera inmunosupresión, ¿cuál es? La quimioterapia o radioterapia. O sea, por donde ustedes ven un paciente que tiene cáncer y piensen que también está inmunosuprimido. ¿Listo? ¿Cómo se puede presentar este cáncer específicamente? Vean, asintomático normalmente y se descubre por paraclínicos. Yo sé también, esos artículos tenían un montón de paraclínicos que tal vez ustedes apenas están empezando como a afianzar o incluso nunca habrán visto en sus vidas. Les recomiendo que lean para qué sirven, puntual. Que yo tengo un hemograma, ¿cierto? Que es un estudio de sangre y que me salen los glóbulos blancos. De hecho, ahí en los artículos decían los valores de referencia y todo. Entonces, si me dicen que el valor de referencia es de 5.000 a 11.000 y mi paciente tiene 20.000, significa que hay un aumento de los linfocitos o de los leucocitos. ¿Y eso por qué puede ser? Bueno, eso puede, entonces buscamos, que hay un aumento de los linfocitos, como en este caso, o como en uno de los casos que creo que era el tercero. Pues sabemos que una de las causas principales de que los linfocitos aumenten es el cáncer o los virus. Entonces ahí también empezamos a llenarnos de motivos para hacer nuestro diagnóstico, listo. Se puede también encontrar en este cáncer linfadenopatía generalizada, ¿cierto? O sea, ganglios inflamados por todo el cuerpo, esplenomegalia, anemia y trombocitopenia en fases avanzadas, porque como dijimos, estos cánceres pueden afectar la médula ósea. Y si afectan la médula ósea, van a disminuir todos los productos de la médula ósea, que son pues prácticamente todos los productos sanguíneos. Entonces hay disminución de plaquetas, disminución de glóbulos rojos, o sea, anemia, disminución de glóbulos blancos eventualmente y así. Vean que esta es de bajo grado, la progresión es lenta y el tratamiento solamente se inicia si hay síntomas o progresión significativa. O sea, vean que esta, o sea, no, tampoco todo cáncer pues que le dan a un paciente es que se va a morir, ¿cierto? Que también es una forma de empezar a entender cómo decirle a los pacientes que tienen cáncer. Usted no le puede decir un paciente tiene cáncer porque el paciente obviamente se va a asustar. Si el paciente tiene este tipo de cáncer, usted dice, usted tiene una alteración en su sangre y vamos a hacer lo posible para que usted esté mejor. Ya, ¿sí me va a entender? Pero tiene el diagnóstico, obviamente usted tampoco puede ocultar información y si el paciente tiene un linfoma de Burkitt, señor, usted tiene un linfoma, la verdad es un poco agresivo este linfoma, vamos a hacer todo lo posible, la sobrevida a tanto tiempo es buena, sin embargo, pues
tenga en cuenta que tiene efectos colaterales. Si me van a entender, la idea es como, la idea de esto, obviamente no es darle información a ustedes inútil, sino que ustedes van a empezar a ver el próximo semestre que todo esto que han visto en básicas que uno cree inútil, eventualmente es útil. Eventualmente es útil. Yo sé que uno a veces dice, ¿esto para qué? Pero eventualmente es útil. Y aquí hay como esos tipos de CD que yo les dije que eran como específicos de cierto tipo de linfomas. Entonces, vean, entonces, si tiene CD5 y CD19, entonces es un linfoma de células del manto. Pero si tiene C5, C19 y C23 y C43, es entonces una leucemia linfocítica crónica. Entonces, por eso les dejé la tabla ahí, porque igual también está en los artículos, ¿cierto? Bueno, y también depende, lógicamente, del estadio de la enfermedad, ¿cierto? No es mismo decir que yo tengo apenas una proliferación en el ganglio, que yo simplemente pues puedo resecar el ganglio y ya no pasa nada, a decir que ya tengo cáncer en el cerebro y en los pulmones. Entonces, obviamente, nosotros clasificamos eso dependiendo de qué tan extensa esté la enfermedad. Entonces, que solo tiene una región linfática o solo en un sitio extragranular. Entonces uno dice, como, bueno, es un estadio 1, lo puede ir tratando, puede evitar que progrese. Que estadio 2, bueno, digamos que de pronto me hubiera gustado encontrarlo antes, pero sigue siendo un estadio temprano en el que podemos empezar a mirar terapias para evitar su progresión. Pero ya en estadios avanzados como el 3 y el 4, que ya hay ganglios linfáticos o vaso o incluso ambos con neoplasias o incluso ya pues en el hueso, médula ósea, pulmones o hígado, pues ya digamos que obviamente el tratamiento de este paciente es mucho más complicado porque obviamente ese cáncer lo que hace es invadir espacios que no tiene que invadir. Y como espacios que no tiene que invadir, entonces los órganos empiezan a fallar. Si yo tengo una metástasis en el hígado, entonces probablemente empiece a tener alteraciones en la función normal, entonces empiezo a disminuir la producción de todo lo que produce el hígado, ¿cierto? Glucosa, ¿qué más produce el hígado? Albúmina, todas las proteínas del almacén que tiene el hígado también van a estar disminuidas, entonces es importante tener en cuenta eso. Y aquí les traía un ejemplo de cómo se puede ver una adenopatía cervical. Es en serio, o sea, ustedes dicen, uy, ¿qué es esa barbaridad? Eso en serio se ve así. Se ve así, entonces para que lo tengan presente. Okay. Y bueno, digamos que esto, obviamente, una presentación con IA, ¿cierto? Porque pues yo obviamente entiendo, somos estudiantes, no estamos muy ocupados, pero lo importante es como aprovechar también las herramientas para facilitar el aprendizaje. Yo obviamente nunca le voy a decir como, muchachos, no, es que eso con IA no sirve, supongo que el profe tampoco, pero pues obviamente lo importante es que ustedes aprendan, ¿cierto? No, tampoco es como que les haga todo el trabajo. Entonces es como la idea. No sé, me gustaría discutir algo sobre los casos de manera voluntaria inicialmente, porque pues obviamente eso pues no me gusta como que Mara que no quiere participar, pero en caso tal de que nadie quiera participar, pues me tocaría ya pues elegir a una, dos, tres personas de manera aleatoria, totalmente aleatoria, para pues obviamente como discutir un poco eso, porque el doc me hizo la sugerencia de que participaran más, ¿cierto? Yo sé que el doc casi nunca está como en estas revisiones, pero pues la verdad yo siento que, y pues yo siento obviamente también es un sábado, ¿cierto? Y capaz no joda, estamos descansando, la comodidad de la casa, yo entiendo, pero pues la idea obviamente es que yo no aquí hable como un loro, sino que a ustedes les quede algo, ¿cierto? Yo no espero que ustedes sean expertos en linfoma porque pues yo tampoco lo soy, pero que por lo menos empiecen a tener idea de qué es la enfermedad, empiecen a tener idea como de esas cosas para que cuando inicialmente vean un paciente que cumple con esas características, pues lo piensen, ¿cierto? Y que no sea un paciente que porque ustedes vieron y no supieron identificar eso, pues en 6 meses venga con un estadio 4 y que haya que hacerle quimioterapia y rezar porque es lo único que queda por hacer, ¿sí me va a entender? Entonces, como la idea pues también de revisar esto desde tan temprana edad académica. Entonces, hablemos un poquito del primer artículo, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver qué podemos preguntarle por acá. Vamos a preguntar realmente cosas que ustedes sepan, tampoco les voy a preguntar de antibióticos, de cosas que no saben, ¿cierto? Bueno. ¿Qué les puedo preguntar de por acá? A ver. Bueno, alguien que me diga de manera voluntaria, ¿cierto?
cuáles o cuáles, ¿cierto? Son los marcadores que normalmente se presentan en un linfoma de Burkitt, por ejemplo. Puede mirar sus apuntes, lógicamente, ¿cierto? Obviamente eso es un ejercicio como para que compartamos opiniones y pues como hablar las cosas, ¿cierto? ¿Quién quiere hablar? Voy a ver, Juan Camilo. Los marcadores generalmente son de 19, 20, 10 y creo que 38. Listo. ¿Alguien tiene algo diferente o quiere aportar algo diferente? Pues yo sabía que era CD22 también, CD79A y el PH5. Ok, listo. Y digamos, ¿qué opinan respecto, por ejemplo, a la imagen que les mostré ahora? O bueno, más bien, les voy a mostrar esta imagen y ustedes, sí, obviamente espero que se hayan leído los artículos, pero pues si no, no pasa nada. Por ejemplo, en este primer caso, la idea obviamente también es como que empezar a ejercitar ese cerebro y pues más que ejercitar el cerebro es como aprender a interpretar las cosas, ¿cierto? Utilizando anatomía, fisiología, que son súper importantes. Entonces, en el primer caso, o en el caso del linfoma de Burkitt, el paciente también tenía, por ejemplo, alteraciones de los pares craneales, importante, y nos hablaban también de que tenía esto, ¿cierto? Espero que no hayan leído. Esto que está comprometiendo qué órgano. ¿Quién me quiere decir? De hecho, ahí se puede un poquito la silueta de ese órgano. La cola del páncreas. Excelente. Muy bien. ¿Y eso porque es importante? Porque este paciente que tiene un tumor pancreático eventualmente puede hacer, por ejemplo, una obstrucción de las vías biliares por contigüidad anatómica. Y entonces el paciente se puede presentar teniendo un cáncer con ictericia, o sea, con la coloración de la piel amarilla, ¿cierto? Porque, como ustedes saben, ¿dónde se produce la bilis? En el hígado, donde se almacena en la vesícula biliar. Y hay unas vías biliares que desembocan en el duodeno, donde se pone la bilis, porque la bilis nos sirve como una emulsión. De hecho, uno ve eso con Diego también, me acuerdo mucho. Entonces, la bilis es súper importante para la digestión, pero si yo tengo algo que me tapa esos conductos, pues, ¿qué va a pasar? Que la bilis va a aumentar, no va a fluir hasta hacia el intestino y el paciente eventualmente se pone amarillo. Entonces, vean que incluso un paciente que se pone amarillo también puede ser un cáncer, ¿cierto? Y no necesariamente un cáncer de hígado, sino que puede ser un cáncer de páncreas, ¿cierto? O necesariamente es que yo tengo una afectación del hígado, porque siempre uno dice, no, es que es amarillo, entonces es algo del hígado. No, tampoco, si me va a entender. O por ejemplo, vean que en este caso no está hacia el lado del hígado, sino que está hacia el lado del estómago y del intestino. Eso que ustedes ven aquí blanquito es el estómago porque es medio de contraste, ¿cierto? Entonces el paciente toma el medio de contraste y pues se alcanza a ver como dónde se almacena, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven, por ejemplo, el estómago, aquí abajo se alcanza a ver un poquito del corazón y todo el intestino se ve también marcado por ese contraste. Entonces, como chévere, o sea, empieza como uno a hacer la correlación clínica. Si yo tengo entonces estas estructuras, por ejemplo, si yo tengo también en esta imagen, ahí dónde está aquí. Si yo, por ejemplo, tengo un ganglio que me oprime la raíz del sexto par craneal, ¿cómo se va a manifestar eso clínicamente? ¿Alguien que me quiera contestar? Pues en ese caso no causaría dolor en las extremidades, pues incluso podría causar ataxia en los nervios torácicos, creo, no sé. Ok, bueno, los torácicos tal vez, pero digamos si yo tengo una afectación del sexto par craneal, ¿cierto? ¿Qué afectación me va a aparecer? Eso que vos decís tiene sentido cuando hablamos de torácico. Creo que ahí sería el parálisis facial. Bueno, más que parálisis facial, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está levantando la mano? A ver, vamos a ver. Upa. Eso. Bueno, demos la palabra a José David. No sería problemas con la abducción del recto lateral. Exactamente, entonces serían alteraciones o una hipofunción del recto lateral, ¿cierto? Muy bien, tengo aquí José David.
Y por ejemplo, ya que por ejemplo el compañero Jonathan hablaba de que había una compresión de esa cadena ganglionar torácica, ¿qué sistema nervioso también se me va a ver afectado? Alguien que también me quiera contestar. ¿Cómo que sistema nervioso? ¿Qué sistema Sí, nervioso se va a ver afectado? sí, pero acuérdense que hay como unas divisiones del sistema nervioso central. Está el sistema nervioso central y el periférico, ¿cierto? Entonces ahí ya les di El como... periférico. Exacto, y el periférico tiene dos divisiones, que son... Yo creo que se afectaría el simpático, que Exactamente, Sebastián. Muy bien, el simpático. Entonces yo tengo afectación del simpático, voy a tener ciertas características clínicas que ustedes van a ver más adelante. Eso ahorita, pues ustedes no lo han visto todavía, entiendo que no lo sepan, pero por ejemplo va a tener un síndrome muy característico que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿cierto? Entonces ustedes dicen como, sí, este paciente tiene Claude-Bernard-Horner, yo sé que hay algo que le está oprimiendo la cadena simpática que va más o menos en toda la parte torácica de la médula espinal, ¿cierto? Entonces, o sea, esa es como la idea, ¿cierto? Como ir empezando como a afinar eso. Entonces, aquí vemos que esto capta, lo que les expliqué ahorita de la glucosa, capta que hay unos ganglios que tienen algo que se está comiendo la glucosa, ¿listo? Bueno, alguien también que me diga cuál es el patrón histopatológico de un linfoma de Burkitt, por ejemplo. Digamos, a ver, Samuel, que tiene la mano levantada. Samuel a la 1, Samuel a las 2, Samuel a las 3. pues el patrón que había entendido pues son las estrellas, como el patrón que usted decía con los ojos de la fe, las estrellas del cielo. El del cielo estrellado, excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, y por ejemplo, a ver, de este primer caso también que podemos pensar. Si alguien quiere decir algo, aportar algo así de la nada, también, válido. Bueno, eso también me parece importante verlo. Ustedes saben que pues, el líquido cefalorraquídeo es como el fluido o el líquido por donde pasan los nutrientes hacia el cerebro, porque el cerebro no puede tener contacto directamente con la sangre, ¿cierto? Entonces, en este artículo nos hablan de que le hicieron una punción lumbar al paciente, ¿cierto? Y que en el líquido cefalorraquídeo encontraron unos linfocitos, unas células blancas, o sea, unos leucocitos elevados. Encontraron que había más linfocitos que neutrófilos y también encontraron que había una proteína elevada y una glucosa disminuida, ¿cierto? Eso es un poco más avanzado, entonces los voy a ir ayudando para que me puedan responder. Entonces, vamos como punto por punto. Cuando ustedes tienen una enfermedad o una punción lumbar más bien con más linfocitos que neutrófilos, ¿en qué piensan? Por ejemplo, Verónica, que tiene la mano levantada. Con más linfocitos que neutrófilos no puede ser una infección. ¿Por qué agente? O sea, ¿qué tipo de infección? O sea, ¿por una bacteria, un virus, un hongo? Virus. ¿Quién dijo virus? No alcancé a ver, para anotarlo. Bueno, en efecto, virus, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que nos pueden dar unos linfocitos altos. No sé si de pronto, Vero, ¿te acuerdas de que otras cosas? Infección por hongos. Bueno, los hongos son como muy inespecíficos. Entonces hay otra cosa que no es infección que también puede aumentar los linfocitos. Inflamación. También, inflamación, Lucas, bien. Pero hay una cosa, la que estamos viendo, que también aumenta los linfocitos. Ahí puede ser también El cáncer. Exactamente. Muy bien, Vero, el cáncer. Entonces yo tengo un líquido cefalorraquídeo con un aumento de los linfocitos, yo voy a pensar en inflamación por una enfermedad autoinmune, en cáncer o en virus, ¿cierto? Entonces una encefalitis viral, un tumor del sistema nervioso central, una metástasis o
un lupus que afectó el cerebro, algo así. Listo. Entonces ahí ya empieza uno a hacer como una aproximación Ok. diagnóstica, ¿cierto? De lo de los diagnósticos diferenciales. Es que- Epa, exacto. Entonces eso es lo que significa un diagnóstico diferencial. Yo tengo muchas enfermedades que pueden abarcar los mismos síntomas. Entonces, si por ejemplo yo pienso en que el paciente viene porque tiene una ataxia, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, una ataxia, algo del sistema nervioso central, entonces yo digo, bueno, un ACV del cerebelo, un tumor del cerebelo, una alteración de los pares craneales que genera diplopía. Entonces yo empiezo como a generar una cantidad de enfermedades que me pueden causar lo que yo pienso, y eso es lo que llamamos diagnósticos diferenciales. Son diagnósticos que también son probables y que yo tengo que empezar como a mirar uno por uno para ir descartando y mirar cuál es el más probable en mi paciente, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente eso. Entonces, otra persona que me diga, porque en el líquido cefalorraquídeo puede haber un aumento de las proteínas, por ejemplo. Por ejemplo, Laura, que tiene la mano levantada hace ratico. Puede ser por no sé, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Muy válido, muy válido. Exacto, puede ser por una alteración. Muy bien. ¿Qué más? Por la misma inflamación. Y pues también puede ser por una reducción local de proteínas, por ejemplo, por las células que se encuentran ahí, como lo que mencionó ahora de los linfocitos que se encuentran ahí, pueden producir proteínas, ¿no? Exacto. Exacto, y complementando un poquito esa respuesta, esos linfocitos también pueden producir proteínas porque atacan bacterias, y esas bacterias o esos virus, por ejemplo, pues generan unos desechos que a la final son proteínas. Entonces eso también genera aumento de las proteínas. Muy bien, Laura, Sofía. Listo. Y a ver, y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a ver, ¿quién más tiene la mano levantada? No los veo a todos, a ver. Tiene la mano levantada. Bueno, por ejemplo, Carol, que no ha hablado, ¿cierto? ¿Por qué se encontraría o se esperaría la glucosa disminuida? Llamaba a un amigo, Carol. Porque pues me imagino que por el consumo por microorganismos. Muy bien, exacto. Una bacteria, ¿cómo se alimenta? Con glucosa. Un tumor, ¿cómo se alimenta? Con glucosa. Muy bien. Perfecto. Ay, ¿quién quiera unirse a la llamada? Miremos a ver. Pero va como tarde, mi hermano. Démoslo pasar. Bueno, entonces, por ejemplo, antes vean que uno con una sola prueba, que sería una punción lumbar, lograría empezar a hacer aproximaciones diagnósticas, ¿cierto? Entonces, eso me parece importante como irlo mirando. Obviamente yo no les voy a preguntar como, es que cuál es la fisiopatología específica y tal. No, porque eso no es relatividad, pues, o sea, en serio no es tan útil, sino que lo útil es como yo como empiezo a sospechar de este tipo de enfermedad. Entonces, check, linfoma de Burkitt. Bueno, en este de células de manto era el paciente que tenía una alteración en los senos paranasales, ¿cierto? Entonces, otra perla del conocimiento, otro dato que es a veces importante tener en cuenta, es que las masas que uno ve en una imagen que tienen calcificaciones, normalmente también tienen un componente neoplásico, ¿cierto? Ya, si ustedes ven una masa calcificada, como es el caso de acá, pueden también empezar el cáncer. ¿Cómo sé que que algo está calcificado? Porque se ve como el hueso, ¿cierto? Entonces, si yo veo que el hueso se ve así blanquito en una tomografía y yo veo que alrededor de esa masa hay algo blanquito, significa que, ¿de qué está hecho el hueso? De calcio y fósforo, ¿cierto? Significa que esa masita está calcificada, y eso es como también como, uy, eso nos preocupa un poquito porque normalmente lo que calcifica es cáncer, no siempre, ¿cierto? Y siempre los profesores les van a decir como, la medicina nada es absoluto, y hay un profesor muy chistoso que siempre dice que en la viña del Señor todo se ve, ¿cierto? O sea, uno puede ver un paciente con la enfermedad o sea, con la gripa más atípica del mundo que termina siendo una encefalitis. Se puede, o sea, todo en la viña del Señor es posible, ¿cierto? Pero digamos que uno siempre va a pensar en lo más común. Ya cuando lo más común no cuadra, ya uno se empieza como a rebuscar en esos diagnósticos todos raros que le enseñan a uno básicas, que esta enfermedad huérfana, pero inicialmente pues uno que piensa en lo más común.
Bueno, a ver qué otra cosa podemos preguntar. Qué importante, como para. Bueno, a ver si alguien me puso a mí cuidado en este sábado tan caluroso, que me quiera decir, pongamos Lucas, que tiene la mano levantada, cómo es ese mecanismo o cómo funciona un PET scan. No, me tiene mucha fe. Honestamente no le puse cuidado en esa parte. Hágale, no, relajado, relajado. Valeria, que tiene también la mano levantada. Pues lo que entendí era como que se le daba como una glucosa que tenía como un biomarcador al paciente y que ya las células empiezan como a comer esa glucosa y pues con el biomarcador, y eso es lo que se puede ver pues claramente en el PET, que es como lo que alumbra en los resultados. Muy bien, Valeria, esa es básicamente. Muy bien. Bueno, digamos, entonces, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, se me olvidó también decirles, en uno de los artículos está una técnica que se llama FISH, ¿cierto? Ese FISH es una inmunofluorescencia que permite saber qué parte del cromosoma se trasladó a otro o está presente o no está presente, ¿cierto? Entonces, Nicolás, que hace rato me está levantando la mano, dijimos que la fisiopatología de la mayoría de los cánceres tiene un componente genético, ¿cierto? Y se ven asociados a un fenómeno específico del ADN. ¿Cuál es ese fenómeno específico, Nico? En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría. No escuché toda la pregunta con el contexto. Es que me estoy haciendo vacunar. Tranquilo, bro, tranquilo, no pasa nada. Como pendiente del turno y de lo que estás preguntando. No pasa nada, bro. Lo que pasa, la pregunta es, sabemos que, las neoplasias tienen un gran componente genético, ¿cierto? ¿Cuál es esa alteración genética en la mayoría de esas neoplasias? Translocación. Exacto. Sí. Y creo que son C14. Epa, ¿y qué es la translocación? Más o menos cuéntame qué es ese fenómeno. El cambio de un pedazo de gen a otro ubicado puede ser en el mismo cromosoma o en otro cromosoma. Muy bien, puede ser en el mismo cromosoma. O sea, no es un dato no codificable, sino que sí codifica. Eso también es muy importante porque si es uno no codificable, pues realmente no cambia, o bueno, puede cambiarlo, pero en ocasiones puede no cambiarlo, ¿cierto? Entonces tiene que ser un pedazo codificante o no codificante, ¿cierto? Bueno, y bueno, Nico, ya lo dejo para que siga ahí vacunando, todo bien. Ya que hablamos también de ese factor genético, ¿qué otras causas pueden desencadenar ese fenómeno neoplásico, por ejemplo? ¿Qué otras cosas pueden suceder? ¿Quién tiene la mano por ahí levantada? El fracaso del P53. ¿Cómo? Me habló Lucas, ¿cierto? Sí. Yo dije factores ambientales también, pues en la mayoría de cánceres llegan a afectar también a los genes. ¿Y qué factores ambientales? Pues tenemos, por ejemplo, la radiación. Muy bien, la radiación. Excelente. Y digamos, a ver quién me está levantando la mano que no haya hablado. A ver, miremos a ver. ¿Cómo es que veo esto aquí? Digamos, Laura, otra vez Laura. ¿Qué otras cosas pueden generar ese cáncer? Usted mencionó que infecciones, por ejemplo, por virus como el Epstein-Barr o, por ejemplo, creo que es como bacterias como el Helicobacter pylori. Muy bien. Bueno, y Juan Camilo, otro. Una alteración del sistema inmune, es que impide eliminar las células anormales. Excelente. Muy bien. Bueno, eso es como también algo importante de pues, entender la fisiopatología, ¿cierto? Si uno entiende la fisiopatología de una enfermedad, pues entiende por qué pasa lo que pasa, entiende cómo se hace el diagnóstico y entiende por qué se hace el tratamiento, ¿cierto? Entonces, lo más importante para cualquier cosa es entender. Entonces, a mí no me importa que ustedes aprendan que este tiene unos linfocitos plemórficos largos, con unos pequeños linfocitos que son los círculos rojos. O sea, a mí la verdad eso, pues, como les digo, ustedes no van a ser patólogos, o el que quiera ser patólogo, pues lo aprenderá en su residencia de patología, pero aquí no interesa es, yo como sospecho esto, siendo médico general. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa por aquí les puedo preguntar? Bueno. No es el caso de este paciente, ¿cierto? Pero digamos que esto en vez de ser un tumor, sea un absceso.
por una bacteria, ¿cierto? ¿En qué zona anatómica relevante se encuentra y cuál es la importancia de esa zona anatómica? ¿Alguien que me quiera contestar? A ver quién tiene la mano levantada. Por ejemplo, Valeria, que fue la que levantó la mano, a ver. Pues ahí, si no estoy mal, son los senos paranasales, ¿no? Exacto. Y pues ahí digamos que la importancia sería pues como la cercanía ya ahí con el cerebro. Exacto, muy bien. A eso también lo conocemos como el triángulo de la muerte, ¿cierto? Que va como desde el hueso nación hasta la comisura de ambos labios, o hay textos que dicen como hasta ambos rebordes de las alas nasales, y una infección en ese triángulo es muy peligrosa por lo que dice Valeria, porque hay mucha proximidad al cerebro, pero también hay otra, pues hay otra característica importante de eso, y es que está cerca de senos venosos, o sea, de un conjunto o de una acumulación de donde confluyen la sangre venosa, y esa sangre venosa no tiene, o estos senos venosos no tienen válvulas. Entonces, como esos senos venosos no tienen válvulas que permitan un paso adecuado de la sangre, suele haber como una estasis de esa sangre por ahí hay mucho tiempo. Y como hay una estasis de la sangre hay mucho tiempo, pues también es más fácil que los microorganismos se desplacen hacia el tejido cerebral, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como el complemento de lo que Valeria, pero lo que Valeria está excelente. Entonces, bien, por eso aquí lo primero que pensaron, ¿cierto? De hecho, lo primero que pensaron fue ¿qué era lo que, espera si era, por aquí está, que le pensaron que era algo bacteriano y por eso le dieron antibiótico, pero no me acuerdo. Un pólipo o un absceso, ¿cierto? Entonces, aquí dicen, las bacterias que generan una sinusitis aguda, más frecuentes son estas, y normalmente lo primero que hacemos es dar este antibiótico, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí importante, ¿qué más? Bueno. Y veamos este último, ya para dejarlos libres. Bueno. Preguntemos. Aquí está bien. Bueno, no le voy a preguntar de eso. Bueno, ya que nadie me lo preguntó, ¿cierto? Voy a hacer la pregunta. ¿Saben qué es la lactato deshidrogenasa? Los corché. Pero no todos a la vez, muchachos. Bueno, no pasa nada, ¿cierto? Es una enzima que está presente y pues que se eleva por la destrucción de las células linfoides y pues puede ser un pronóstico para el marcador de un pronóstico adverso, pues o sea, se eleva cuando hay destrucción de células linfoides. ¿Y solamente células linfoides o de cualquier célula, Paulina? Pero yo también había leído que también es es una enzima que se encuentra en los glóbulos rojos y se puede producir también, se puede presentar en la sangre por hemólisis. Muy bien. Entonces, realmente, la información que nos da la LDH o la lactato deshidrogenasa es que está habiendo una lisis celular. O sea, la célula se está explotando, ¿cierto? Está destruyéndose, ¿cierto? Puede ser porque un proceso neoplásico, como nos lo dijo Paulina, en donde los linfocitos los linfocitos dañados, ¿cierto? O alterados, explotan y eso genera que aumente ese marcador. Puede ser, como nos dice Ana, que por ejemplo tengamos yo qué sé, por ejemplo, anemia autoinmune. Exacto, una anemia autoinmune. Entonces, por ejemplo, exacto, una esferocitosis, tenemos una anemia secundaria a lupus, tenemos una deficiencia de glucosa y fosfato, deshidrogenasa, y todo eso que predispone a que, o incluso, por ejemplo, podemos tener malaria, ¿cierto? Pues andan como infecciosos. Entonces, eso que es muy importante porque no solamente afecta a los linfocitos, que también, como le digo Paulina, sino que además afecta los eritrocitos, como dijo Ana. Perfecto, eso también es como importante tenerlo en cuenta. Y a ver, ¿qué otra cosa podemos preguntar de este caso por acá?
bueno, esto es un poco más avanzado, la verdad. Yo lo leí, no se los quise preguntar. Esos scores, o sea, yo entiendo que ustedes van a leer muchas cosas y ustedes van a decir que es esta basura. Yo no entiendo nada porque es normal. Porque es normal, o sea, ustedes no tienen por qué saber ese tema a la perfección. Porque supongo que incluso puede ser la primera vez que tienen un acercamiento con el tema, o sea, no pasa nada. Pero es importante que empieces como a mirar lo que nos puede ayudar más adelante. Porque con eso, ya más adelante que entiendo más cosas, pueden leer más profundamente y van a decir como, ahorita entiendo lo que ya sé, puedo profundizar más pues como en cada una de las cosas. Y por último, ya para soltarlos, yo que les pregunto más, a ver. A ver, qué pregunta me puede ocurrir. Es que aquí no hay imágenes como para preguntar, porque esto pues no se lo voy a preguntar. Vamos a hacer una última pregunta, que es un caso clínico, ¿cierto? Yo tengo un niño de 5 años. ¿Qué tiene? Fiebre desde hace 3 días. La mamá refiere que el niño se mantiene como muy cansado, como que no tiene ganas de comer, y eso ocurre más o menos como desde hace una semana. Y el niño además tiene diarrea. Tiene mucha diarrea y no para pues la mamá dice, no, yo mejor dicho, debo cambiar el pañal 10 veces al día. ¿Ustedes qué piensan ahí? A ver, Lucas. Pues eso parece un cuadro viral realmente. O sea, un cuadro viral. Exacto, muy bien. Entonces, eso hacía parte del ejercicio académico y es, si ustedes tienen algo que parece ser lo más común, empiecen por lo más común. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene probablemente una gastroenteritis viral, pues inicialmente trátelo con una gastroenteritis viral. Entonces, muy bien, Lucas. Y digamos que, por ejemplo, ese paciente, vos le diste el manejo para gastroenteritis que no nos importa en este momento. Y resulta que sigue con fiebre durante 2 semanas. Y la mamá refiere que empezó a sentirle como una pepita chiquita en la zona del triángulo anterior del cuello izquierdo. Entonces, ¿qué empieza a pensar ahí? Pues ya ahí uno podría ya empezar a pensar como en una enfermedad más rebuscada. Entonces ya uno, por ejemplo, si tiene la pepita en el triángulo anterior del cuerpo, pues uno podría enviar un examen imagenológico para ver qué puede ser. Bien, muy bien, exacto. Entonces, digamos que pensar en cáncer a los 15 días tampoco es como lo ideal. Puede ser, ¿cierto? Como les digo, todo en la viña del Señor es posible, pero de pronto a este paciente el abuelo le dio un beso porque lo quiere mucho, es un niño de 5 años y el abuelo tenía mononucleosis y que es la enfermedad del beso, ¿cierto? Entonces, la enfermedad del beso, ¿cómo se manifiesta? Con pepas en el cuello, ¿cierto? Entonces, también puede seguir siendo algo infeccioso, pero yo les digo, pasó 2 meses, el paciente sigue teniendo fiebre y además de eso ha perdido 5 kilos y se le ve muy cansado y esa masa en el cuello es de un solo lado y es muy grande. Entonces ahí sí blanco es y la gallina lo pone. ¿Qué piensa uno ahí? Puede ser un linfoma Hodgkin, bueno, como se diga. Bueno, bien, pero más que pensar precisamente en un linfoma, pensamos en que tiene alguna neoplasia, ¿cierto? Puede ser cualquiera. Pues no podríamos como casarnos con que es un linfoma no Hodgkin, porque como les digo, puede haber leucemias que en nódulos en el cuello, pueden haber ciertos tipos de cáncer, por ejemplo de pulmón, que en nódulos en el cuello. Entonces, ¿qué decimos? Pues probablemente tiene cáncer. Entonces, ¿qué hacemos? Le tomamos, igual como dijo Lucas, una imagen en el cuello y si vemos prudente hacerle una biopsia a esa masa, que el patólogo nos diga qué es, ¿cierto? Entonces, sí. Básicamente, esa es como la idea de esos casos que les manda el doc como en archivos PDF, y pues que empiecen como a ejercitar ese. Yo sé que hay cosas que uno no entiende y precisamente las cosas que no entienden
pues las búsquenlas o pregúntenlas, ¿cierto? Si ustedes tienen la confianza y nos quieren escribir a Mariana o a mí para que les expliquemos algo que no entienden lo que han leído, pues nosotros para eso estamos, ¿cierto? Y pues ya no sé si Brian iba a decir algo que levantó la mano. Que se ve muy bueno. No, pues era una pregunta muy, no sé si es compleja, pero en ese caso, pues ya viendo la neuropatía, primero se debería de descartar todas esas infecciones, ¿no? Desde las más sencillas hasta, yo qué sé, ya VIH, incluso algunas parasitosis, por ejemplo, la mononucleosis, el citomegalovirus, que también pueden producir esta clase de cuadros crónicos. Pues no sería, ¿qué sería antes? ¿Los exámenes sobre estas infecciones o ya algo imaginológico como sea una ecografía o una tomografía? Esa es una muy buena pregunta y realmente se empieza, o sea, usted puede empezar inicialmente por los exámenes serológicos, ¿cierto? Igual eso es costo-beneficio, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí el examen serológico me cuesta $1.000.000, pero la tomografía me cuesta 400.000, pues no es que me cueste eso, le cuesta al sistema, pero pues uno también tiene que tener ese tipo de consideraciones porque pues uno tampoco puede pedir lo que se le venga en gana y pues pedir pruebas innecesarias porque pues el sistema de salud bien jodido que está y usted lo va a cargar más con exámenes innecesarios. Entonces usted sabe que la prueba para el citomegalovirus es barata, que es muy buena prueba y que le descarta el citomegalovirus, mándesela primero, ¿cierto? Si usted sabe que la biopsia es un estudio demasiado pues costoso y usted puede con una serología para, yo qué sé, VIH, pues bueno, que VIH no es la serología, o sea, por ejemplo, si yo sé que la serología para VIH es más barata que yo ponerme a hacer un estudio molecular específico, pues primero mando la prueba de VIH rápida, ¿cierto? Entonces eso va a depender como de esa costo efectividad y ustedes van a decir, uy, yo me tengo que aprender todo eso. Yo les voy a decir, no, usted lo va aprendiendo con el paso del tiempo y cuando empieza a leer cosas, porque para usted ya empezar a ser más lógico, como pensar como, hey, obviamente si yo tengo un paciente con VIH, lo primero que hago es una prueba rápida y no le hago un estudio molecular costoso porque pues no es práctico, ¿cierto? Pero eso como lo adquiere uno con, pues como viendo pacientes, yendo a las revisiones de tema con los profes, ya en clínicas, y ya se empieza como a coger como esa cancha, ¿cierto? Entonces la respuesta es, claro, y también hay unos protocolos internacionales. Ustedes en ese momento estudian con libros, ¿cierto? Y estudian con el Robbins o estudian con artículos. Cuando uno empieza a avanzar a través de la carrera, ya uno no estudia con artículos o con libros, sino que uno estudia con guías de práctica clínica. ¿Qué significa eso? Que un grupo de expertos sobre la enfermedad, digamos por ejemplo el dengue, se sentaron, hablaron sobre lo que la evidencia dice y hacen unas recomendaciones paso a paso de qué es lo que debe hacerse si usted está sospechando, por ejemplo, dengue. Entonces, yo un dengue yo sé que yo no le voy a pedir una prueba específica, súper costosa, sino que yo al dengue le voy a pedir, si está en los primeros 5 días, la prueba rápida de NS1, si está después de los 5 días, las inmunoglobulinas, ¿cierto? Pero eso como lo sé yo porque me tocó sentarme a leer esa guía. Entonces, digamos que la respuesta a lo que usted dice es, basándose en la costo-efectividad de los exámenes y más que allá de todo eso, en lo que dicen los consensos de expertos, ¿cierto? Si el consenso de expertos dice, lo ideal es primero tomar la imagen y luego hacer esto, pues se toma así. Y puede haber otra enfermedad en donde el orden adecuado es primero tomar la serología y luego tomar la imagen. No sé si queda respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Y Nicole? No, iba a preguntar algo similar a lo de Brian, pues respecto a lo que había dicho Lucas, que si no era mejor como tomarle al paciente un hemograma o algo así. Epa. Bueno, eso también es importante. Eso es como un chiste que hay en la comunidad, ¿cierto? Y es, el hemograma no se le niega a nadie. O sea, digamos, lo primero que hace usted cuando llega un paciente, luego de revisarlo y de ver todo eso, tomar un hemograma. Un hemograma, un uroanálisis, unos gases arteriales, son como exámenes que prácticamente se le hacen a todo el mundo porque son muy baratos y nos dan mucha información, ¿cierto? Entonces, digamos que esas preguntas se les pueden ir resolviendo cuando empiecen a ver pacientes, empiecen a compartir con los docentes y sí, eso duele mucho, la verdad. Y empiecen como a contrastar toda la información que saben con la información que les brindan nueva. Pero pues digamos que eso lo van cogiendo con la práctica. Bueno, a ver, vamos a ver quién más tiene la mano levantada, creo que nadie.
Bueno, muchachos, no, la verdad me pareció chévere como hacerlo de esta forma. Y lo que me había hecho la recomendación de hacerlo como más movidito. Yo entiendo obviamente que ustedes también tienen otras cosas que hacer el sábado, ¿cierto? Entonces por eso también lo quise hacer como relativamente rápido. Y nada, pues igual a la orden cualquier cosa que necesiten. Mariana y yo estamos pendientes para cualquier cosa. Y nada, que estén bien, descansen, en la buena. Muchas gracias. Hasta luego, bendiciones, muchas gracias. Gracias. Bueno, chao, que Gracias, estén bien. Core. Dale, Gracias, Core. chao. Chao, Nico, todo bien. Lo saqué a todos. Me encanta sacarlos a todos. Los saqué a todos, qué pereza. Esa gente ahí. Pues. Aquí. Primero acompáñame en la natación. Obvio. Se sientan allá afuera en la cafetería. ¿Qué te ocurre?